Hola, bienvenidos a Solitaire Booktube. Yo soy Bea y les voy a leer la segunda parte del Inmortal, que es un cuento que está en el libro de El Ale, de Jorge Luis Borges. Capítulo 4. Todo me fue dilucidado aquel día. Los trogloditas eran los inmortales. El riacho de aguas arenosas, el río que buscaba el jinete. En cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta el Ganges, 9 siglos haría que los inmortales la habían asolado. Con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desatinada ciudad que yo recorrí, suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos, salvo que no se parecen al hombre. Aquella fundación fue el último símbolo a que condescendieron los inmortales. Marca una etapa en que, juzgando que toda empresa es vana, determinaron vivir en el pensamiento, en la pura especulación. Erigieron la fábrica, la olvidaron y fueron a morar en las cuevas. Absortos, casi no percibían el mundo físico. Esas cosas Homero las refirió como quien habla con un niño. También me refirió su vejez y el postrer viaje que emprendió, movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar, ni comen carne sazonada con sal, ni sospechan lo que es un remo. Habitó un siglo en la ciudad de los inmortales. Cuando la derribaron, aconsejó la fundación de la otra. Ello no debe sorprendernos, es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. He notado que pese a las religiones esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que sólo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o a castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esa rueda que no tiene principio ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. Adoctrinada por un ejército de siglos, la República de Hombres Inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del desdén. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos del azar las cifras pares y las impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, o hubiera resultado en los ya pretéritos. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea. Postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. El concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales. En primer término, los hizo vulnerables a la piedad. He mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen. Un hombre se despeñó en la más honda. No podía lastimarse ni morir, pero lo abrazaba la sed.
Antes que le arrojaran una cuerda, pasaron 70 años. Tampoco interesaba el propio destino. El cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño, de un poco de agua y de una piltrafa de carne. Que nadie quiera rebajarnos a ascetas. No hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos. A veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico. Por ejemplo, aquella mañana el viejo goce elemental de la lluvia. Esos lapsos eran rarísimos. Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud. Recuerdo a alguno a quien jamás he visto de pie. Un pájaro anidaba en su pecho. Entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra, hay uno de muy poca importancia teórica porque nos indujo a fines o a principios del siglo X a dispersarnos por la faz de la tierra. Cabe en estas palabras: existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Nos propusimos descubrir ese río. La muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial no rigen para los inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas del Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Capítulo 5. Recorrí nuevos reinos, nuevos imperios. En el otoño de 1066 milité en el puente de Stamford. Ya no recuerdo si en las filas de Harold, que no tardó en hallar su destino, o en las de aquel infausto Harald Hardrada, que conquistó 6 pies de tierra inglesa, o un poco más. En el 7º siglo de la Égira, en el arrabal de Bulak, transcribí con pausada caligrafía, en un idioma que he olvidado, en un alfabeto que ignoro, los 7 viajes de Sinbad y la historia de la ciudad de bronce. En un patio de la cárcel de Samarcanda he jugado muchísimo al ajedrez. En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia. En 1638 estuve en Kolosvar y después en Leipzig. En Aberdeen, en 1714, me suscribí a los 6 volúmenes de la Ilíada de Pope. Sé que los frecuenté con deleite. Hasta 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado, creo, Giambattista. Sus razones me parecieron irrefutables. El 4 de octubre de 1921, el Patna, que me conducía a Bombay, tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea. Bajé. Recordé otras mañanas muy antiguas también frente al Mar Rojo, cuando yo era tribuno de Roma y la fiebre y la magia y la inacción consumían a los soldados. En las afueras vi un caudal de agua clara. La probé, movido por la costumbre. Al repechar la margen, un árbol espinoso me laceró el dorso de la mano. El inusitado dolor me pareció muy vivo. Incrédulo, silencioso y feliz, contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre. De nuevo soy mortal, me repetí. De nuevo me parezco a todos los hombres. Esa noche dormí hasta el amanecer. He revisado al cabo de un año estas páginas.
Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos y aun en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra tal vez del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria. Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La escribiré, no importa que me juzguen fantástico. La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. En el primer capítulo, el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de Tebas. Flaminio Rufo, que antes ha dado a la ciudad el epíteto de Hecatómpilos, dice que el río es el Egipto. Ninguna de esas locuciones es adecuada a él sino a Homero, que hace mención expresa en la Ilíada de Tebas Hecatómpilos, y en la Odisea por boca de Proteo y de Ulises dice invariablemente Egipto por Nilo. En el capítulo 2, el romano, al beber el agua inmortal, pronuncia unas palabras en griego. Esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves. Después, en el vertiginoso palacio, habla de una reprobación que era casi un remordimiento. Esas palabras corresponden a Homero, que había proyectado ese horror. Tales anomalías me inquietaron. Otras de orden estético me permitieron descubrir la verdad. El último capítulo las incluye. Ahí está escrito que milité en el puente de Stamford, que transcribí en Bullock los viajes de Sinbad el marino y que me suscribí en Aberdeen a la Ilíada inglesa de Pope. Se lee inter alia, en Bicanir he profesado la astrología y también en Bohemia. Ninguno de esos testimonios es falso. Lo significativo es el hecho de haberlos destacado. El primero de todos parece convenir a un hombre de guerra, pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y sí en la suerte de los hombres. Los que siguen son más curiosos. Una oscura razón elemental me obligó a registrarlos. Lo hice porque sabía que eran patéticos. No lo son, dichos por el romano Flaminio Rufo. Lo son, dichos por Homero. Es raro que éste copie en el siglo XIII las aventuras de Sinbad de otro Ulises y descubra, a la vuelta de muchos siglos, en un reino boreal y un idioma bárbaro, las formas de su Ilíada. En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bicanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso como el autor del catálogo de las naves, de mostrar vocablos espléndidos. Cuando se acerca el fin ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero. En breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos. Estaré muerto. Postdata de 1950. Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que no el más urbano, bíblicamente se titula A Coat of Many Colors, Manchester, 1948, y es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca unas 100 páginas, habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad de Ben Jonson, que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius Evangelizans de Alexander Ross, de los artificios de George Moore y de Eliot, y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartapilus. Denuncia, en el primer capítulo, breves interpolaciones de Plinio, Historia Naturalis 5:8, en el segundo de Thomas de Quincy, Writings III, 439, en el tercero de una epístola de Descartes al embajador Pierre Chanot, en el cuarto de Bernard Shaw, Back to Methuselah, V, infiere de esas intrusiones o hurtos que todo el documento es apócrifo. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartapilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros.
Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. A Cecilia Ingenieros. Bueno, gente, así termina el primer cuento de El Aleph, el inmortal. A pesar de los perros, el que compra cobre y el vecino que está cortando fierro, es impresionante la cantidad de cosas, textos y eventos que toca este autor en cada cosa que escribe. Eso es lo que más me gusta de Borges. Y bueno, los invito a investigar y curiosear un poco en todas las cosas que les hagan ruido, que quieran saber más, porque realmente es un mundo impresionante el de conocimiento de este hombre. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura y los espero en el próximo cuento de El Aleph.